Hola a todos, os habla el maestro FIDE, Óscar de Prado, para pokeryAjedrez.com. Traemos hoy un nuevo vídeo, en este caso la ronda 4 del Tata Steel Chess Festival 2014. Hubo jornada de descanso porque el torneo se trasladó en esta ronda 4 al museo de Ámsterdam. Y bueno, este año hubo una novedad, es el Rijksmuseum, que se acaba de restaurar y se trasladó a Ámsterdam. Y también va a haber otra partida en la ronda, no sé si es la octava o la novena, que se va a jugar en el centro de One Touch de Eindhoven. Pues lo que hace un poquito este año es sacar el torneo a otras sedes, ¿no? con un par de rondas en sitios distintos de Wikensee. Entonces se jugaron las tres primeras, hubo ronda de descanso, traslado para jugar en Ámsterdam ayer, hoy vuelven a descansar y seguiremos con la siguiente partida. Bueno, en esta cuarta ronda lo más destacado fue la victoria de Aronian sobre Nakamura, una partida. Pues fue una India de Rey donde realmente pues la partida estuvo muy igualada y se fueron cambiando piezas y se llegó a un final que parecía, bueno, cualquier jugador normal pues parecía que hubieran firmado tablas, pero Nakamura quizás jugó demasiado confiado. Lo que pasa es que tenía las blancas 2 caballos y 5 peones contra caballo y alfil y 5 peones. Primero ya tuvo un pequeño descuido en la jugada 33, que tuvo con un caballo E6 donde podía haber quedado mejor el blanco con caballo por B7. O sea, tuvo un primer error en una posición en la que estaba igualada. Y después cambiaron los caballos y en una posición en la jugada 40, que era la última del control, aunque creo que no estaba tampoco muy apurado, pues simplemente Nakamura jugó su rey a D7, una jugada mala que acabó perdiendo. Simplemente con rey F7 hubiera hecho tablas, ¿no? Incluso si le van a comer el peón, tiene que sacrificar su pieza y su rey, con la idea de venir a F7 era venir al flanco de rey a comer los peones de Aronian. Aún tendría que haber tenido cuidado Aronian de entablar, o sea, no podía perder nunca ese final. Era un final de tablas muy sencillo, ¿no? Nakamura de vez en cuando tiene estos errores en los finales, no sé si es por exceso de confianza o por qué motivo. Pero bueno, con esta victoria Aronian se pone de líder con 3 puntos, y luego la partida que vamos a ver comentada es la de Karyakin ante Rapor, que es la victoria del joven jugador ruso ante el jovencísimo Rapor, que ya conocemos bien por Poker y Ajedrez, lo seguimos desde el torneo entre Faros, ¿no? que estuvo con nosotros aquí en la Costa da Morte. Y luego la última victoria del día fue la de Denier Domínguez ante Caruana, una española donde bueno, la partida duró más de 100 jugadas, casi 8 horas de juego, una exageración. Fue una partida muy larga donde bueno, Domínguez tenía ventaja un final con peón de más, pero alfiles y había peones doblados y no era fácil entrar, y bueno, le estuvo dando varias vueltas hasta que consiguió encontrar el plan ganador de una partida bastante larga. Bueno, el resto fueron tablas, entonces destacar que ahora queda Aronian con 3 puntos de 4, Hare Krishna 2,5, Karyakin 2,5, Wesley So 2,5, Giri 2,5, y con 2 quedan Domínguez, Caruana, Nakamura, 1,5 Vanwell y Rapport, y Nairich y Gelfand cierran con 1 punto. Bueno, vamos ya con la partida. E4, Karyakin, E6, no es una sorpresa, aunque Rapport a veces juega así algunas aperturas un poco extrañas. La francesa ya la había jugado en el torneo entre Faros, parece ser que bueno, la tiene bastante en su repertorio ahora mismo con negras. La habíamos visto varias partidas, la variante clásica del Binauer, A3, esto es todo normal, alfil por C3, B por C3, y aquí dama C7. Bueno, la primera desviación, la jugada clásica de toda la vida es caballo E7, dama G4, dama C7 y dama por G7. Esto se ha jugado pues muchísimo, se puede jugar con enroque también, pero bueno, esa es un poquito la línea principal. Dama C7 podría ser una pequeña transposición en este orden. Ahora las blancas juegan dama G4 igualmente, y aquí sí que tendríamos ya la primera desviación importante, ¿no? La línea que se considera mejor para el negro y para los módulos y la que se da compensación es la variante famosa esta, ¿no? Y aquí, bueno, caballo E2, la más usada, hay varias jugadas, ¿no? Pero sobre todo caballo E2 es la línea principal. Esta línea está bastante trillada y bastante jugada. Está de moda últimamente la variante con F5. Encontré varias partidas, de hecho encontré un par de ellas con los protagonistas, es decir, tras F5, dama G3. También es interesante el jaque en H5 que se ha jugado. No sé cuál de las dos podría ser mejor, están más o menos similares.
Entonces, por ejemplo, tras dama G3, caballo C6, caballo C3, tomar caballo G7, aquí tenemos dos desviaciones. A Rapport, que ya había jugado esto con negras, contra Grandelius este año 2013, le siguieron con alfil D3 y tras caballo por D4, jaque y dama por D4, bueno, la verdad que no tuvo problemas en esta partida. Acabó haciendo tablas en 70 jugadas, pero la verdad que las negras no tienen ningún problema. Y torre B1 es un poquito mejor, aquí alfil E2 también se recomienda. Y tras enroque, alfil H6, dama 5, jaque, bueno, esta partida C3, es una partida muy larga también, Karyakin y Vanchuk en Monte Carlo, de más de 115 jugadas, acabó en tablas, o sea que, bueno, ambos jugadores, aquí la posición está igualada. Y la sorpresa fue que que Rapport decidió desviar y jugar la tercera alternativa, más utilizada aquí, aunque apenas hay hay 600 y pico partidas, pero muchas menos que con F5 o caballo 7, y fue F6. Atacando directamente el peón D5, la cadena de peones blanca, esto es típico pues con tres cadenas y en concreto en la francesa, no es una jugada extraña, en varias líneas de atarras y de otras líneas de blancas, ¿no? O avance, etcétera, pues es muy común intentar jugar la ruptura F6 para evitar pues estropear esta cadena de peones blanco, ¿no? C3, D4, E5. Pero bueno, a los módulos en principio y la posición parece un poquito mejor para las blancas, les gusta un poquito más, ¿no? Caballo F3 es normal, C4, esta es una jugada pues también en principio ahora mismo bastante buena, se suele cerrar el flanco de dama, se evita que el alfil vaya a la casilla D3, donde estaría importante, se bloquean un poco estos peones, con lo cual después también pues la dama negra puede venir a A5, para atacar un poco estos peones, A5, A4 y también atacar la debilidad C2. Y sobre todo se evita que el alfil juega D3. Bueno, esto más o menos también sería normal. Y aquí viene una línea un poquito extraña de Karyakin. Jugó este H4, que no hay muchas partidas con él. Aquí en principio, dama G3, dama F7 y alfil E2 se utilizó un par de partidas. Svidler Nikolic en el año 2001, que acabó ganando Svidler, y también Kokarev, Gran Maestro 2600 contra Krivenko este año en Rusia, ¿no? Ambas partidas pues ganó el blanco. Aquí parece que esta posición, bueno, los módulos también consideran pues ventaja blanca, pero bueno, supongo que Rapport pues tendría esto también pues preparado y bueno, no digo que pensaba lo contrario, pero igual le parecía pues la posición pues bastante jugable, ¿no? En principio dama G3 o alfil E2, ¿no? En este orden, y luego dama G3 pues son las jugadas más utilizadas. Esta H4 es interesante, pero digo, no se ha jugado mucho. En principio caballo C6 contra una partida Grigorian Lipsik del año 2006, donde jugaron así y acabó ganando el negro, aunque aquí las blancas están también un poquito mejor. Entonces caballo C6 es una jugada correcta, dama G3. Esta jugada en principio también es interesante, una partida entre dos jugadoras, Dobrowska y Broboska en campeonato de Polonia, sigue con alfil F4, aquí es buena H5, dama G3, dama F7, parece que hay igualdad, aunque se puede jugar dama F7 directamente, solo que las blancas hacen H5 y tienen un poco más de espacio, ¿no? Entonces parecería que contra alfil F4 recomendaría jugar de esta manera, y las negras parece que no tienen excesivos problemas en esta posición. Dama G3, y aquí viene la novedad de Rapport, F por E5. Se conocía una partida de Barrientos contra Orelvis Pérez, donde habían jugado dama F7. Y de nuevo, tras H5, esta jugada vemos que es un poco temática, ganando bastante espacio aquí en el flanco de rey, las blancas quedaron un poquito mejor y acabaron ganando en 84 jugadas, ¿no? Esta jugada de Rapport es buena, F por E5, y se podría decir que incluso iguala la partida, ¿no? Caballo por E5, caballo F6... y aquí alfil F4. Hombre, esta jugada es provocativa e interesante, pero creo que era mejor jugar simplemente alfil E2, ¿no? Y las negras hubieran tenido que elegir, bueno, hay varias opciones. Enroque corto, aunque si bien el módulo pone que es jugable, a mí me parece que estas posiciones son un poquito mejor para el blanco, ¿no? Con la pareja de alfiles, pudiendo atacar aquí en el flanco de rey, etc. La idea caballo por E5 es interesante. Hay que jugar alfil F4, claro, no D por E5, caballo por E4, las negras están mejor. Entonces, alfil F4, y aquí hay una línea que parece que salva a las negras, ¿no? Que es caballo E4, dama E3 y dama A5. Tomamos la pieza, jaque, se cambian las damas, torre G8. El alfil vuelve, incluso alfil D7, aquí, ¿no? Y, bueno, hombre, se puede comer también en E2, ¿no? Pero creo que esto es un poquito mejor. Las blancas quizás puedan intentar, tienen un alfil fuerte en E5 y aquí alguna supremacía, pero las negras tienen la columna G abierta, pueden enrocar largo y traer las torres aquí a atacar los peones del flanco de rey.
Y el caballo, pues bueno, también tiene su función. Si queremos eliminarlo por el alfil y quedar con alfil de distinto color, también sería una opción. Y yo creo que esta posición es jugable para las negras, ¿no? Y la otra alternativa es caballo E4 directamente. Aquí hay una línea muy interesante para las blancas que habría que calcular, que es alfil H5. Y tras G6 el sacrificio de pieza, dama por G6, rey F8, ¿no? Claro, aquí ahora parece que hay bastante compensación. La línea directa, parece que las negras aquí no tendrían tanto problema, se pueden defender, o sea, parece que aquí tendrían defensa. Hombre, a priori parece una posición peligrosa, ¿no? Por ejemplo, si torre H3, caballo por E5, aquí parece que con dama H7, estas son jugadas muy finas. Torre G8, pues también parece que las negras quedan mejor, aunque ya os digo, es una posición de doble filo y quizás profundizando bien se pueda encontrar alguna jugada un poco mejor, ¿no? En esta posición. Lo que está, como mínimo da igualdad para las blancas, porque hay jaques continuos en muchas líneas. Y bueno, sería una posición a tener en cuenta, ¿no? También es interesante aquí, por ejemplo, jugar F3, ¿no? Tocando el caballo. Y bueno, una opción bastante interesante, ¿no? Habría que tomar caballo por E5, ¿no? Incluso ahora si D por E5, si alfil H6, torre H6 tenemos igualdad, ¿no? Y si D por E5, dama por E5 es interesante, y a peón por, las negras pueden forzar también, pues comiendo la torre, pues jaque continuo aquí, ¿no? Por ejemplo, imaginaros rey D1, y si dama por A1, pues claro, E5, las blancas parece que están intentando entrar con la torre de menos, pero hay que forzar jaque, ¿no? Porque hay amenazas de jaque continuo o de mate. Bueno, son líneas interesantes que podrían quedar ahí en el tintero, pero me parecería mejor la jugada alfil E2. Alfil F4, Rapport jugó mal, dama A5. Esta jugada puede ser un poco dudosa. Quizás la correcta, la que cualquier humano de nosotros intentaría castigar este alfil F4, es con caballo H5. Vemos que las blancas deben de comer en C6, porque si no dama G5, aquí sí que me gustarían un poquito más las negras, ¿no? Dama B6, interesante. Esto me parece mejor para las negras. Esta posición, los módulos también la valoran como ventaja negra, entonces mejor sería comer. Y ahora aquí, tras comer y torre F8 y alfil D7. Aquí pueden escoger, en esta posición se pueden escoger varias jugadas, ¿no? Dama A4 también, podemos en un momento determinado intentar enrocar largo, corto, esperar. Yo creo que aquí las negras no tienen ningún problema, sería una posición completamente igualada. Este dama A5 es un poco peor, porque tras caballo por C6 y la jugada intermedia buena, alfil C7, dama A4, dama A4, aquí vino la jugada de Karyakin, rey D1. Esto es un error, ¿no? Este rey aquí está mal colocado, no era necesario meterse en la línea principal, que era tomarse el peón. Tras torre F8 las negras tienen que demostrar su compensación, ¿no? Y hay un par de jugadas interesantes, por ejemplo la directa alfil D6, torre F7, dama G5, y si ahora dama por C2, torre C1, dama E4, alfil E2, aquí las blancas tienen una clara ventaja. Tienen todo mucho más desarrollado, sus piezas van a entrar, la torre y el alfil están peligrosos, el rey está en peligro, están pasivas, ¿no? El rey está peligroso, y aquí las blancas tendrían una muy buena ventaja, ¿no? Quizás no comer el peón, jugar aquí algo como rey D7, pero aún así, bueno, tras alfil E5, creo que las blancas están mejor en esta posición. Alfil E2, dama por C2 también es interesante, y dama G3 ahora, luego alfil A5, intentar enrocar, ¿no? Creo que esta posición, si se abre, va a ser mejor para las blancas, ¿no? Con su pareja de alfiles y tienen las torres más activas. Creo que dama por G7 era crítica y que Rapport tenía que demostrar su compensación por el peón de menos, ¿no? Esta jugada es mala porque ahora el negro incluso va a quedar mejor. Enroque, buena jugada, ahora se amenaza caballo 4 y tras F3, posición muy interesante. ¿Qué juegan las negras? Gran jugada, E5. Sacrificando un peón para activar el alfil, venir rápidamente a F5 y aprobar la debilidad de C2 y del rey blanco. Es una jugada, una vez vista, fácil, la podemos apreciar fácilmente, pero bueno, es de destacar el gran concepto y el gran nivel de Rapport en esta fase de la partida, ¿no? Una jugada muy buena, alfil por E5, alfil F5, torre A2, torre F7. Nos preparamos a doblar, a defender, podemos jugar en la columna tenemos varias opciones, ¿no? Aquí ahora las negras están pues simplemente mejor, ¿no? Alfil E2, caballo D7, era un poquito mejor para las negras aquí primero torre 8 y preparar también después caballo D7, torre 1, torre 8, bien, Karyakin decide jugar F4 y aquí viene, se le va a Rapport, se le empieza a ir la partida, ¿no? Hasta aquí había conseguido una posición muy interesante, con una cierta ventajilla negra, y ahora habría que comer y C5, intentar
abrir la posición, luego trasladar las torres, si hace falta también por la columna B, e intentar presionar aquí. Se quita este alfil de E5, que es muy peligroso para las blancas, y nos queda una posición pues mejor para el negro. Yo creo que las negras aquí, pues eso, no tienen por qué perder, y con las blancas tienen que andarse con cuidado. Caballo F6 es más dudosa, porque tras alfil F3, y ahora aún era tiempo de intentar volver para eliminar este poderoso alfil de E5, claro, Rapport jugó caballo E4. Y aquí, con buen criterio, Karjakin elimina su alfil. Y ahora tenemos una posición completamente distinta. ¿Por qué? Porque si bien ahora las negras tienen un alfil fuerte en E4 con una debilidad, las blancas también tienen un alfil muy fuerte en E5 y las negras tienen una debilidad en G7, con lo cual las posibilidades de la partida se igualan para ambos bandos, ¿no? Y a partir de aquí, la verdad que Rapport no acertó con mejor plan y Karjakin aprovechó su experiencia para imponerse. Vamos a verlo. H5, bueno, poco H6. Era bueno también aquí jugar, por ejemplo, C5, ¿no? Para las negras. Vale, rey D2, sacamos el rey de ahí por una posible clavada, dama B5, empiezan las jugadas aquí un poquito, bueno, todavía no es del todo mala, intentar jugar C5, A4, dama B7, A5, y aquí viene un primer error ya, ¿no? A6, ¿no? Era mucho mejor dama B5. Aquí ahora mismo la columna B es clave para la partida, la están dominando las negras, y no pueden permitirse el lujo. Si alguien consigue dominar la columna B y entrar, tendría la partida claramente con ventaja. Entonces A6 es un pelín dudosa, dama G4, y lo que es ahora un error inexplicable es la jugada de Rapport, ¿no? Tiene que volver a B5, lo que estamos comentando, es muy importante el dominio de la columna B, pero, claro, tras dama A7... las blancas simplemente juegan torre B2 y obtienen una clara ventaja. Fijaros cómo ha cambiado la partida, de toda la presión que tenían las negras sobre A2, columnas, etcétera, ahora están pasivas, el alfil ya no ataca ningún punto importante, porque bueno, C2 ahora es una debilidad menor, y lo que es muy grave es la debilidad de G7 y la entrada en séptima. Aquí las blancas ya ahora Karjakin no dejó escapar la partida. Tras alfil F5, dama G3, dama E7, torre B6, aún encima ahora vemos nuevas debilidades para las negras, torre C8, doblamos torres, y fijaros cómo ha cambiado la partida. Las blancas ahora tienen una clara ventaja. Recordad este detalle importante, en las partidas con las posiciones con alfiles de distinto color, tiene clara ventaja siempre el bando que está atacando, porque el otro alfil no participa en la defensa de las casillas del color. Veis que aquí las blancas están atacando contra las casillas negras, y este alfil de F5 realmente pues no juega nada. Es un factor a tener en cuenta. La gente tiende a pensar que, bueno, alfil es distinto color, hago tablas. No, eso ni mucho menos. Habiendo otras piezas, no es un concepto para quedarse con él. Mientras que solo haya alfiles es distinto, pero mientras que haya cualquier otras piezas, como una torre, una dama, cualquier pieza, lo de las tablas está muy lejos, ¿no? Bueno, dama A3, intentando crear algún contrajuego, pero bueno, torre B7, vemos que las blancas deciden entrar aquí sin ningún problema. Simplemente torre 1, B4 era bastante mejor para impedir que la dama vuelva, pero bueno, no pasa nada. Tenía bien calculado Karjakin esto. Y incluso dejarse comer en C2. Vemos que no hay contrajuego suficiente. Tras rey E1, jaque, rey F2, jaque, rey F1. Era un poco mejor alfil de 3, jaque y comer, y aún así tras dama H3 y rey por H3. La clave aquí radica en la actividad, ¿no? Las blancas van a comer este peón, tienen el dominio de la séptima, este alfil es muy fuerte y mantienen una clarísima ventaja. Este peón de aquí va a caer, les va a quedar un peón A pasado, y bueno, hombre, había algo más de resistencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que las blancas tienen clara ventaja en este final y deberían de ganar igualmente. Tras dama de 3, intentando crear aquí un peón pasado, pero lo de siempre. Lo que acabamos de comentar, mejor alfil, mejor torre, dominio de la séptima, van a caer los peones de G7 y los peones blancos avanzan muy rápido. De hecho, ya hay un G4 muy interesante, claro, no se puede comer por torre G7 y cae el alfil, y F5, pasamos un peón, tras C5, jaque, F6. Y aquí, tras torre C6 y rey E1, bueno, Rapport decidió abandonar. Ya os digo, las negras no tienen contrajuego, ¿no? Porque la torre no puede pasar, si peón por comemos de alfil, el rey va a venir rápidamente, y luego vamos a tener planes incluso como G5, peón por y H6, H7, ganando. Bueno, una pena, porque Rapport creo que jugó bien, la apertura más o menos, aunque tuvo ese caballo H5, nos queda un poco la duda, y luego hizo tuvo muy buena posición con el E5 y alfil F5, y simplemente pues no estuvo fino, ¿no? Tenía que haber eliminado el alfil
de casillas, el alfil de 5, que era muy peligroso para las blancas, y después, en una posición de igualdad, pues claro, no abandonar la columna B. Esto es muy importante, quizás el detalle de la partida, ¿no? Si abandonamos la columna B, las blancas la dominaron y consiguieron ventaja decisiva. Bueno, espero que os haya gustado. Se despide el maestro Fide Oscar de Prado para pokeriajedrez.com.